Listo, jóvenes. Muy buenas noches, señores. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperemos que puedan entender la clase. Y bueno, lo que pasó, pasó. No sé ustedes, pero vamos a comenzar la Pero, clase. Si usted, profe, de Joshua, qué era la dame un, pelea, Arnold, profe. No, Joshua, estoy vamos a preguntando de qué comenzar la era. clase. Vamos a comenzar la clase, por favor. Dele, Después dele, hablamos de eso. vamos a comenzar. Entonces, miren, hoy vamos a comenzar el segundo tema. Estamos todavía en la unidad 2, modelos de redes basados en protocolo, y vamos a comenzar con las arquitecturas de protocolo TCP/IP. No sé si ustedes habrán oído esto de TCP/IP alguna vez, o sea, alguien que haya oído qué es TCP/IP o si alguno tiene idea qué es TCP/IP. Nadie. Bueno, TCP/IP. ¿Sí me están escuchando o no? Parece que no me estoy escuchando. Sí se escucha. Bueno, listo. Entonces, imagínense ustedes una situación, ¿verdad? A veces pasa. Ustedes encienden su computador, su portátil, abren el navegador, pero en lugar de una página de inicio, aparece una página de error. No sé si les ha pasado que aparece una página de error. Entonces, esa página de error les informa de que no se puede establecer conexión con Internet. En Google Chrome a veces nos sale el dinosaurio, que no hay conexión, pero ustedes revisan y ven que están conectados, o sea, comprueban, van al router, van al cable de conexión, no observan nada diferente así, y vienen y cierran Google otra vez, abre otra vez, aparece el dinosaurio. Entonces, le dan un diagnóstico de errores. Windows empieza su solución de problemas, y se le arregla el computador. Vuelve como a los 5 o 6 días, otra vez lo mismo, prenden su computador, vienen y abren Google Chrome, ven la cosita igual, o sea, ven el navegadorcito aquí, bien igual, y otra vez Google Chrome sale como que si no hubiera internet. Entonces otra vez la reparación automática y se corrige el error. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué puede pasar en esos momentos? O sea, de que ustedes ven que están bien conectados, no sale ninguna admiración amarilla en el iconito de red, pero, o sea, no se les da por navegar. O sea, ¿a alguno le ha pasado eso? Sí, profe, a mí me ha pasado. Ajá. ¿Y qué has averiguado? O sea, ¿cómo has resuelto el problema? Bueno, sí, es verdad, yo no soy el que lo resuelve. Eso, man, no sé ni qué es lo que hace ahí en ese tema. Ajá. No, pero le has dado, mira eso que jueves. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa es que un protocolo pudo haberse dañado. O sea, vamos a ver acerca de los protocolos de red. Esto que estamos viendo aquí, TCP/IP, es una arquitectura de protocolos TCP/IP. Pero,
¿Qué es un protocolo? Y el Internet está lento. ¿Qué es un protocolo de red? O sea, ¿han oído hablar de protocolo de red? ¿Qué es un protocolo de red? ¿Se han oído hablar de qué es eso, de protocolo de red? No, profe, yo he escuchado de eso, pero no le he prestado mucha atención. Esos son los protocolos TCP y UDP. Sí, protocolo de red, o Ah, sea, o sea, por ejemplo, tengo entendido que el UDP o sea, tiene mucha velocidad, pero es muy inestable la conexión. Y el TCP es más lento, pero más estable. Eso es lo que tengo entendido de exacto. esos dos tipos. Entonces, un protocolo de red es es el que designa el conjunto de redes que rigen el intercambio de información a través de una red de computadores. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que él pone unas reglas para intercambiar información entre un computador y otro. O sea, para tú poder integrar antes cuando los computadores eran islas, no había una manera de conectarlos. Entonces, yo creo que yo les dije, cada uno tenía un protocolo. En la clase pasada les dije, cada uno tenía un protocolo y que cada uno en su empresa o en su red lo conectaba a su manera, ¿ya? Pero no había como que un protocolo que fuera como que fuera el estándar. Entonces, para eso vino OSI, ISO. Entonces, un protocolo lo que hace es que coloca las reglas y te dice, es como cuando, por ejemplo, ahora la pandemia, hay unas reglas, te tienes que lavar las manos, tienes que tener tapabocas, tienes que tener un distanciamiento y si no los cumples, pues no puedes acceder al negocio o a donde vayas. Entonces, si no tienes tapabocas, no te van a dejar entrar. Entonces, es una regla, un conjunto de reglas. Para que dos ordenadores o dos computadores puedan establecer comunicación entre sí, tienen que utilizar el mismo protocolo de red. Estos protocolos de red tienen unas familias, o sea, ellos vienen de una familia de protocolos. Ellos actúan en la llamada, ¿se acuerdan de las capas que vimos, las 7 capas que vimos? Ellos actúan en la capa de red, en la que vimos en el nivel 3 del modelo OSI. Ellos actúan ahí, o sea, en esa capa 3 están ellos ahí esperando para comunicar un computador con otro y establecer, por ejemplo, una serie de acuerdos para que se intercambie un dato con el otro. Y además ellos regulan las condiciones para que el fluido de los datos, para que el transporte, para que el enrutamiento, para que si hay un fallo o otra cosa, se pueda arreglar. Entonces, cuando dos computadores quieren comunicarse entre sí, tienen que utilizar el mismo protocolo de red. Y hay unas condiciones para eso. Entonces, el tamaño del paquete tiene que ser igual en ambos lados, el tipo de paquete tiene que ser igual, el emisor y el destinatario tienen que tener, como decir, una dirección y debe haber otros protocolos eh, implicados, no solamente el de las comunicaciones, sino otro protocolo. Entonces, ¿por qué existen diferentes protocolos de red? Pues no todas las conexiones de datos entre redes están diseñadas con el mismo patrón. Cuando no había un protocolo, cuando no había una manera de conectarse, cada una hacía su protocolo de comunicaciones. Entonces,
esos protocolos quedaron ahí. Entonces, hay infinidad de protocolos. Hay infinidades, más de 500 protocolos para comunicarse en la red. Y de igual forma, las jerarquías que participan aquí también juegan un papel destacado para comunicación. Entonces, como hay muchos protocolos distintos para cada red, entonces estos protocolos, todos los protocolos tienen que tener estos aspectos que vamos a ver aquí. Ejemplo, un protocolo debe tener un número de participantes en la comunicación, o sea, tiene que tener tanto emisor como receptor. Entonces, los protocolos de red, algunos se diferencian por el número de computadores que se pueden comunicar entre sí. O sea, si los datos que se transmiten solo tuvieran un destinatario, entonces esa transferencia se conocería como unicast. Cuando un computador transmite hacia otro, se conoce como unicast. Cuando un computador transmite hacia varios, se conoce como multicast. Y si el envío es para todos, se llama broadcasting. No sé si ustedes han oído la palabra broadcast. Entonces, el broadcast es para todos los integrantes de esa red de una LAN. Entonces, cuando, por ejemplo, el DHCP, ahorita vamos a hablar de eso, cuando un computador o el router de ustedes de su casa, ¿sí? El Wi-Fi, él manda una emisión. Cuando él manda una emisión, eso se llama broadcast. ¿Por qué? Porque cualquiera, todos los que estén conectados reciben esa emisión. Es como cuando ustedes tiran una piedrita en un lago, él empieza una onda, a salir una onda del centro, empieza a salir una onda, y esa onda se va expandiendo y toca a todas las orillas. Dos, un modo de transmisión de los datos. Entonces, la dirección en la que circulan los datos también nos permite diferenciar los protocolos de red entre sí. Hay protocolos de transferencias llamados simples, que son de una dirección. Hay protocolos llamados semiduples, que son en dos direcciones, pero primero envía uno y después contesta el otro, porque no es simultáneo. Y el simultáneo se llama full duplex o duplex completo. Ese permite enviar y recibir al tiempo. Entonces, simple es que nada más es una vía. Semiduplex es que es en una vía, pero para poder contestar, primero tiene que recibir. O sea, si yo le envié un mensaje, él tiene que esperar a que ese mensaje llegue para poder contestar. Y duplex completo es aquel que me permite contestar y recibir al tiempo. Acuérdense, ya hemos dado varios datos. Unicast es cuando un computador envía una información hacia otro. Multicast es cuando un computador envía una información a varios, o un dispositivo, computador o dispositivo. Vamos a hablar de dispositivo. Unicast es cuando un dispositivo envía una información a un solo receptor. Multicast es cuando un emisor envía una información a varios receptores. Y broadcasting o broadcast es cuando el emisor envía ese mensaje a todos los nodos implicados o todos los que estén conectados. En el modo de transmisión está el modo simples, que quiere decir que es una sola dirección.
una sola, no hay contestación, sino una sola. Semiduplex es que ambos computadores están conectados, pero uno tiene que esperar a que llegue la información para poder contestar. O sea, la información va en una vía y ya por ahí está ocupado hasta que esa vía no se desocupe, no se contesta. Y duplex completo es el que, ya casi se va la luz, el que tú puedes enviar y recibir al mismo tiempo. Está también la jerarquía de los participantes. Ciertos tipos de conexión, por ejemplo, como el modelo de cliente-servidor, basan en esta estructura sus operaciones. Entonces, muchachos, miren, si se va la luz, me esperan, oyeron, que yo me conecto por el celular. Está parpadeando cada ratico aquí, no sé, o sea, no sé si es el foco que está parpadeando, pero yo veo que todo parpadea. Entonces todo está parpadeando. Listo, profe, no hay problema. Entonces yo me conecto por celular y sigo por el celular. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, Luisa dice que en todas las ciudades pabilado. Bueno, jerarquía, sí, jerarquía de los participantes. Aquí hay una jerarquía, o sea, hay un servidor y hay unos clientes. Entonces, los clientes pueden iniciar conexión en un único servidor. Y esto se llama comunicación asimétrica. Cuando un cliente puede establecer conexión con un único servidor. O sea, varios clientes tienen comunicación asimétrica con un servidor. Está la sincronización de la comunicación. Entonces, la transmisión de los datos se puede diferenciar si se sincronizan bit a bit entre emisor y receptor o no. Entonces, cuando se sincronizan, se llama comunicación sincrónica. Y cuando no se sincronizan, se llama comunicación asíncrona. Eso es, por ejemplo, con el protocolo UDP o con el protocolo TCP. El protocolo TCP necesita que cada uno se sincronice. O sea, cuando llegue allá, él me responda. Cuando es el UDP, él envía, pero si te quiere responder o no, ya no interesa. Y por último, tenemos los tipos de conexión. Entonces, los protocolos de red se pueden dividir en los que están orientados a la conexión y los que no están orientados a la conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que un protocolo de red, para poder funcionar, los que están orientados a la conexión, quiere decir que el que me va a recibir debe estar en línea. Y el no orientado a conexión es el que me va a recibir, no importa si está en línea o no. Por ejemplo, un correo electrónico. Ustedes envían un correo electrónico y la persona lo recibe en su buzón, pero puede que lo vea hoy, o puede que lo vea mañana, o puede que no lo vea, porque él nunca está conectado. Por ejemplo, hay personas que nunca revisan su correo, y ahí le están llegando mensajes no orientados a la conexión. Entonces, esos son transmisiones no orientadas a la conexión. Hay protocolos, por ejemplo, los que están orientados a la conexión, que requieren que haya conexión entre el emisor y el receptor. Y siempre estos protocolos intentan garantizar que los paquetes lleguen a su destino en el orden en que fueron enviados.
y que en caso de que uno de esos paquetes se pierda, como vimos en el video, la clase anterior, como vimos en el video, él manda, por ejemplo, el receptor manda un mensaje y dice, hey, no me llegó el paquete tal, y entonces el emisor lo envía de nuevo. Cuando la conexión es no orientada a la, por ejemplo, cuando la transmisión es no orientada a la conexión, entonces no se establece ni se interrumpe la conexión, porque los paquetes son enviados y puede que lleguen en orden, pueden que llegue que no, y no se necesita, por ejemplo, que el receptor diga, sí, ya lo recibí. Entonces, ¿por qué existen diferentes protocolos de red? Todos ustedes dirán, por ejemplo, ¿cuántos protocolos de red existen? Imagínense, por cada empresa que hacía sus protocolos de red en la capa de red, hay infinidades. Por ejemplo, se dice que hay más de 500 protocolos, entre los que están uno de los más importantes, que es el protocolo de red IP o Internet Protocol, que es el fundamento de lo que estamos haciendo ahora, Internet. O sea, nada, si el protocolo de red IP no se hubiera inventado, no tuviéramos esto ahora, estas clases ahora. O sea, tuviéramos dificultad para podernos conectar, yo enviarles la información y, por ejemplo, ustedes recibirla. O sea, no hubiera manera de conectarnos entre todos. Estuviéramos limitados. Hay unos paquetes de transmisión, unos protocolos de transmisión que son los que llevan los paquetes de datos. Cuando hablamos de paquetes de datos, no estamos hablando de celulares ni nada de eso. O sea, no que recárgame un paquete de datos. No, de esto no estamos hablando. O sea, cuando hablamos de paquete, estamos hablando de la trama donde se lleva la información para que el receptor, perdón, pueda saber lo que el emisor le envía. Entonces, cuando se establece la base de comunicación por parte de los protocolos de la capa de enlace, también se necesita que haya otros protocolos que permitan que esos paquetes que llegan a las aplicaciones puedan ser leídas o recibidas. Entonces, como ya vimos, en el modelo OSI, que son 7 capas, este proceso se lleva a cabo en la capa de transporte o en la capa 4. Estos dos protocolos, los dos más importantes, son el TCP, que es el protocolo de control de la transmisión, Transmission Control Protocol, y UDP, User Datagram Protocol, o protocolo del datagrama del usuario. Estos dos protocolos más el IP los vamos a dar a profundidad en la otra clase. Bueno, los van a dar ustedes a profundidad en la otra clase. Entonces, TCP, TCP/IP son las siglas entonces de Transmission Control Protocol y de Internet Protocol. O sea, protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet. TCP/IP, no sé si lo habrán oído, es un conjunto de reglas estandarizadas para permitir a los equipos comunicarse en una red como Internet. Si no existiera el TCP/IP, pero parece que esto está pegando el aire. Si no existiera el protocolo TCP/IP, no existiera Internet.
TCP es, al igual que IP, es un protocolo estándar para las conexiones de red. Por eso es que le debemos el nacimiento de la red de redes. Muchas veces se dice de que Internet funciona sobre el protocolo IP, pero no, o sea, se origina en ambos. Uno debe existir para que el otro pueda, por ejemplo, uno existe porque el otro también, o sea, por separado no existe y por separado no funciona. Sí, creo que sí, sí me di a entender o no me entendé. O sea, para que pueda haber internet, deben existir los dos al tiempo. Profe, tengo una pregunta con respecto a eso. Cuéntame. La pregunta, Telegram hace un tiempo podía mandar un mensaje sin necesidad de tener internet. Ajá. Entonces, ese protocolo, ¿cuál es? Porque aunque no tuviese internet, pero si tuviese la señal habilitada, o sea, los datos habilitados, aunque no tuviera datos, la señal el mensaje le llegaba de todas formas sin necesidad de tener internet. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso que se usa ahí no es en sí el protocolo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un celular, tiene, como lo vimos en la vez pasada, lo que era la transmisión de datos, el espectro electromagnético, el celular por ley, o sea, la ley que rige aquí las transmisiones, o sea, los contratos y eso por ley, a ti te tienen que habilitar una señal de emergencia. Esa señal de emergencia a veces es utilizada, o sea, por ley, cuando tú no tienes datos, no tienes conexión, que dice no tienes conexión, a veces se te habilita la señal de emergencia. Y lo que hacen estas empresas que mandan mensajes, utilizan los SMS, o sea, los mensajes de texto. ¿Sí sabes cuáles son? Aunque tú no tengas internet, tú puedes comprar un paquete de texto, de mensajes de texto, y por ahí también envían estos programas, lo que es WhatsApp. Bueno, WhatsApp no hace eso, o Telegram, pero eso tiene que estar condicionado con la empresa de que tienes tú, o sea, la empresa con que estás, eh, tu celular, o sea, la empresa por ejemplo, Movistar, Claro, ellos tienen que tener el convenio con Telegram y Telegram le paga a ellos por eso. Por ejemplo, si tú no tienes conexión, Telegram puede utilizar la señal de SMS y por ahí puede enviar los mensajes y a la otra persona le va a llegar. Pero eso es pago, o sea, eso no es que gratis, no, eso se lo paga Telegram al operador de datos. Así como Facebook Free en su momento. Exacto, Facebook Free utiliza un canal o utiliza un puerto que le dice a Tigo, mira Tigo, yo necesito que tú me dejes a los usuarios tuyos, como agregado, eso también es un agregado, a los usuarios tuyos, me les dejes navegar por Facebook cuando ellos activen esta opción de free. Y entonces Tigo abre un canal, abre un puerto, que es lo que ustedes van a investigar para la próxima clase. Un puerto lo abre y es por ese puerto se va la información de Facebook. Entonces, como lo vimos anterior, en la clase anterior, ¿se acuerdan que vimos? Ah, no, perdón, ese era sistema operativo. Como vimos en la clase, hay aplicaciones. Ah, sí, lo vimos en el video. Hay aplicaciones que utilizan puertos. El puerto 85, el puerto, hay una cantidad de puertos, el puerto 25, el puerto 12, el puerto 18.
Hay aplicaciones que utilizan. Entonces, lo que hace Tigo es habilitar un puerto, por ejemplo, digamos el 28, y le dice, Facebook, por ahí te voy a dar. Se está cayendo la transmisión. Facebook, por ahí te voy a dar permiso para que puedas transitar y tu internet puedas coger internet por ahí, puedas navegar por ahí por Facebook. Pero no es en realidad que porque ustedes tengan o no datos, es porque Tigo abre un puerto. Es igual pasa con los mensajes fuera de línea. Así no tengan ustedes datos, él abre un puerto y por ahí pueden tener internet. Hay muchas aplicaciones que utilizan esos puertos. Como saben que Tigo les abre el puerto a Facebook, entonces hay muchos diseñadores de aplicación o desarrolladores que se meten por ahí y también utilizan ese canal o ese puerto abierto. Entonces, TCP TCP/IP es un protocolo orientado a la conexión. Entonces, TCP siempre, como es orientado a la conexión, exige que los participantes estén en línea para él poder transportar los datos y poder garantizar la transmisión fiable de cada dato. El TCP/IP siempre trata de que los paquetes lleguen íntegros y en el orden correcto al destinatario. Eso es lo de TCP. Él siempre hace que los paquetes lleguen. O sea, el problema de el TCP es que él es correcto. O sea, y por ser correcto, por ser íntegro, se demora. Al demorarse, ¿y por qué se demora? Porque como él tiene que establecer una comunicación, tiene que llevar los paquetes y que los paquetes lleguen completos y que los paquetes lleguen en el orden correcto. Eso hace que este protocolo, entre comillas, sea lento. Hay otro protocolo que se llama el UDP, que es un protocolo de la familia de los no orientados a la conexión, pero este paquete es más rápido. O sea, los datos que se envían por UDP, los paquetes de datos que se envían por UDP, o sea, User Datagram Protocol, llegan rapidísimo. Pero ¿qué pasa? Que UDP no garantiza que el paquete llegue al destinatario. Que como no hay, por ejemplo, un cheque o un checklist, como no hay, por ejemplo, información, eso le otorga velocidad a las transmisiones o a la transferencia de datos. Pero, ¿qué pasa con UDP? UDP no hace verificación de que los paquetes lleguen íntegros. No le importa cómo lleguen, el orden no le importa. O sea, puede llegar el 10 primero, después el 8, después el 5, después el 4. Y él va entregando así. Entonces, UDP se utiliza más que todo para streaming de video y audio. Eso es lo que más se utiliza el UDP. Para poder, todas las transmisiones de video y todas las transmisiones de audio que se hacen en vivo utilizan el protocolo UDP. Por eso es que hay saltos. De pronto ustedes me pueden estar oyendo bien y se va la voz y vuelvo y sueno yo hablando. Es porque a él no le interesa. Por ejemplo, ese pedazo de voz que no entregó, él no le interesa, o sea, se perdió. Entonces, la historia del protocolo TCP, tenemos de que TCP/IP no es solamente un protocolo, sino que es un conjunto de
de protocolos completos. O sea, diversidad, cantidad de protocolos que hacen tantas funciones como se puede. Y es uno de los protocolos más viejos que existen. Entonces, TCP/IP fue desarrollado por el DARPA, que era en ese momento el Departamento de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa de Estados Unidos, y su propósito era resolver la heterogeneidad de las tecnologías de redes en conjunto. ¿Qué quería decir eso? De que fue desarrollado para que la mayoría de redes utilizaran un solo protocolo y se pudieran comunicar. En el año de 1969, el protocolo nació y comenzó a ser usado. En la primera vez que se usó, se utilizó en la red ARPANET. Ya eso lo vimos en la clase, la primera clase, que era ARPANET. ¿Cuál fue ARPANET? ¿Cuál fue su aparición y su destino? Y después de ARPANET se creó el World Wide. Entonces, los protocolos TCP/IP se comenzaron a utilizar en ARPANET a partir del año de 1971. El 1 de enero de 1971 se comenzaron a utilizar. Ahí está malo, no es 38 años, sino 48 años. No, perdón, 50 años. Porque este libro es de hace 2 años. Entonces, el 1 de enero de este año cumplió 50 años el protocolo TCP/IP. Por ejemplo, en 1983 se adopta la estructura básica actual del protocolo TCP/IP, porque DARPA financió el proyecto. Entonces, los computadores que utilizaban UNIX empezaron a utilizar el protocolo TCP/IP. Por ejemplo, en el año de 1973, dos señores le hicieron una remodelación fundamental a este protocolo. Y cambiaron la estructura. Por ejemplo, ya la capa física, que era del modelo OSI, ya acá no se llamaba capa física, sino capa de enlace de red. Entonces le empezaron a modificar muchas cosas. ¿Y cuál es la función principal del protocolo? Entonces, su función principal del protocolo, o sea, de este compilado de protocolos, porque son varios, es prestar un servicio que permita que la comunicación entre dos sistemas se efectúe libre de errores, sin pérdida y con seguridad. Entonces, una arquitectura de protocolos es una estructura en capas de elementos de hardware y software, que fue lo que vimos en la clase pasada con el modelo OSI. Y esto nos permite que haya intercambio de información entre los computadores y le da permiso a las aplicaciones distribuidas o a los sistemas distribuidos para que puedan funcionar, así como el correo electrónico, como el comercio electrónico, como la transferencia de archivos a través de protocolos FTP. Y nos indica que la arquitectura más utilizada en estos momentos es esa, la TCP/IP. Entonces, esta arquitectura de protocolos está constituida por varias capas que vamos a ver más adelante. El protocolo TCP/IP se creó en medida
al modelo que vimos anterior, al modelo OSI. La necesidad de tener una arquitectura de protocolos para los computadores hizo que se requirieran, entre otros, las siguientes tareas. Por ejemplo, la necesidad de establecer un camino de comunicación. Se necesitaba establecer una guía o un camino para que la comunicación fuera fluida entre el emisor y el receptor. También se tenía que asegurar de que el receptor estaba preparado para recibir los datos, aceptarlos y almacenarlos para que el usuario receptor pudiera utilizarlos. Los datos siempre debían viajar en formato compatible entre los dos sistemas y al llegar debía ser traducido al sistema. Por ejemplo, si yo mandaba desde Windows un paquete a un equipo Mac, entonces el protocolo debía interpretar que ese formato que yo lo mandaba en Windows, allá debe llegar en formato de Mac. Y tendría que tener una necesidad de controlar los errores. Entonces, ¿en qué se diferencia TCP de IP? Porque estamos hablando de dos protocolos. Es que son dos protocolos que se unen, el protocolo TCP y el protocolo IP. Entonces, son dos protocolos distintos. IP es la parte que obtiene la dirección a la que se envían los datos. Y TCP es la que se encarga de entregar los datos una vez tiene la dirección IP. Entonces, IP es la calle 82 con carrera 56. Y TCP es el RAPI. ¿Ya? El ejemplo. Por ejemplo, sería que TCP es el RAPI y IP es la calle 82 con carrera 50. Entonces, se pueden separar, pero no funcionarían. O sea, tienen que estar unidos para poder funcionar bien. Aquí está un ejemplo, dice, la dirección IP es como el número de teléfono que se asigna a un smartphone y TCP es toda la tecnología que hace que el teléfono emita un timbre al recibir una llamada y que le permite hablar con alguien al otro lado de la línea. Son cosas diferentes, pero tampoco tiene sentido la una sin la otra. O sea, la IP es la dirección de su casa y TCP es la forma en cómo va a llegar el paquete a su casa. O sea, a IP solamente le interesa la dirección y a TCP lo único que le interesa es cómo va a llevar ese paquete a la casa. Pero ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿cómo es que funciona? Entonces, una red que maneja este protocolo transfiere datos, o sea, transfiere los paquetes de datos mediante el ensamblaje de bloques de datos en paquetes. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso. Las cabeceras, dónde va la información. Cada paquete tiene una cabecera y en esa cabecera tiene una información. ¿Qué información tiene? Dirección de destino, vías por donde debe ir. Tiene también cantidad de información, el peso, mucha información, bit de control, el protocolo. Entonces, cuando se envía un archivo por este protocolo, su contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes. Entonces, lo que hace el protocolo IP es darle la dirección al TCP para que cuando él empiece a marchar, o sea, a dirigirse hacia allá, sepa hacia dónde va. Entonces, el protocolo TCP/IP
trabaja con la capa de transporte. Y esta capa de transporte se debe asegurar que los datos sean entregados, que lo que se recibe sea lo que se pretendía enviar y que los paquetes que son recibidos sean recibidos en el orden en que fueron enviados. Eso hace TCP. Entonces, si TCP encuentra un error, él vuelve y repite el envío. Él termina el envío hasta que todos los paquetes hayan llegado correctamente. O sea, si son 10 paquetes, si llegan 9, él revisa cuál fue el que no llegó y lo envía. Si, por ejemplo, si fueron 10 paquetes y llegaron 5 malos, él reenvía los 5. Volvieron, por ejemplo, volvió y se dañaron 3. Él vuelve y reenvía 3. Se dañó 1, vuelve y reenvía 1. O sea, él reenvía hasta que ya, por ejemplo, todos los 10 paquetes hayan llegado de una manera correcta. Entonces, aquí también este protocolo está como es, dividido en capas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comunican los niveles o capas de este protocolo? Aquí no son 7, son 4. Más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, el emisor genera un bloque, que fue lo que dije yo ahorita, de datos, y realiza una petición de comunicación al protocolo del nivel de aplicación correspondiente. O sea, cuando ustedes escriben, vamos a imprimir o a hacer una búsqueda en internet, lo que hace es que, o sea, ustedes hacen una petición al protocolo de aplicación, que es el protocolo que está más arriba, con el que ustedes interactúan, y ese protocolo recibe la orden. Entonces, él baja y le dice, el protocolo de aplicación le dice al protocolo de transporte: ven acá, ahí te voy a mandar esto, ya te lo empaqueto, ya te lo guardo, le pongo el moñito, le pongo la dirección, y entonces el nivel o capa de transporte toma este bloque de información y lo fragmenta en pedazos pequeños y le añade una cabecera de control. ¿Y para qué se le añade? Para que se sepa cuántos bloques son y dónde es el destino, cuánto pesa, y un bit para la corrección de errores. O sea, le agrega un bit para comprobar que el paquete llegó bien. Si el bit llega de una manera, o sea, él le dice: si es 0, llegó mal; si es 1, llegó bien. Después de que eso lo ha hecho, la capa de transporte, él baja y se la entrega a la capa de internet. Y esta capa de internet añade una cabecera de control a cada segmento, o sea, a cada paquetico, a cada fragmento pequeño, para formar un datagrama. Y en esta cabecera se le va a indicar la IP, o sea, la IP destino, a dónde debe llegar, y la información sobre la ruta que debe seguir. Cuando ya todo esto está metido, todo esto, entonces se pasa a la capa física, que aquí se llama enlace de red, y también le añade una cabecera. Entonces le añade una cabecera con la dirección de su red de destino y las informaciones de por dónde debe ir, por qué red se debe transmitir, si se puede transmitir por la cableada o por la inalámbrica, y lo envía enseguida. ¿Y cómo administramos TCP? Pues, como esta es una de las redes más comunes, para que esto pueda estar activo y funcionando, entonces se necesita una dirección de internet. Pero ¿cuál es esa dirección de internet? Eso lo vamos a ver más adelante, que es IPv4 o IPv6. IPv4 es 192.168.0.1, que cuando usted le dan ipconfig, entonces ustedes obtienen una dirección de internet.
Entonces, ¿qué también debemos hacer? Instalar las utilidades de Internet en el sistema. Debemos configurar la red para que pueda trabajar con el protocolo TCP/IP. Debemos configurar los guiones de arranque. Debemos identificar qué otras máquinas hay en la red. Debemos configurar la base de datos del ente y comenzar a ejecutar TCP/IP. Pero esto siempre lo hacen son los administradores de sistemas, o sea, los que trabajan con servidores, con los que trabajan con redes grandes. Aunque ya esto viene por default en el Windows. Ya viendo todo esto, vamos a ver las capas, los niveles de TCP/IP. Acá no se le llaman capas, acá se le llaman niveles. En OSI se le llaman capas, ¿se acuerdan que son 7 capas? Y acá se le llaman niveles porque no son 7, son 4. Entonces, miren la correspondencia entre capas entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. El modelo TCP, que es el de la izquierda, tiene 4 niveles: aplicación, transporte, internet y red. Y el modelo OSI tiene 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y físico. Entonces, el modelo OSI hizo el OSI para que todo el mundo siguiera esas normas. Pero la mayoría dijo, no, yo voy a meterme por ahí, pero no voy a hacer lo mismo, que fue lo que se pasó con TCP/IP. Entonces TCP/IP dijo, bueno, yo voy a tratar de hacerlo igual, pero no lo voy a hacer tan igual. Y entonces utilizó el modelo OSI como una referencia. Entonces se desarrolló esa arquitectura de red, que es la TCP/IP. Entonces, más que todo esta arquitectura de red se desarrolló muy ligada al Unix y a las distribuciones de Linux, GNU Linux. Entonces, como se empezó a utilizar bastante en ese tiempo, porque Unix era el sistema operativo predominante, se implantó en sistemas operativos como Windows. Windows no lo tenía, había que instalárselo. Entonces se empezó a implementar ya como nativo. Entonces, por allá en los años 70, dentro de un proyecto del Departamento de Defensa americano, el objetivo era desarrollar una red grande. Y las características que tenía que tener eran permitir que se conectaran varias redes y varias redes diferentes. O sea, la empresa A, la empresa B, la empresa C se tenían que conectar, que fuera tolerante a fallos, que proporcionara la manera de usar diferentes aplicaciones. Entonces, para lograr el objetivo, estos manes diseñaron una red con las siguientes características: topología irregular o mixta, fragmentación de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que el paquete lo partían en pedacitos más pequeños para poder enviarlo, porque enviar 1 giga o 2 gigas era muy congestionado. Entonces, si ese giga se dividía en 1000 pedazos, se me mandaba 1 mega, era más fácil mandarlo. Entonces, también tenía que tener que, si alguna ruta fallaba, la información tenía que buscar otra ruta y poder llegar al destino. Esos eran los 3 objetivos que se debieron alcanzar para poder crear esta red. Entonces, el éxito residía de esta red, debía residir en que fuera capaz de interconectar redes de diferentes tecnologías. Que yo quiero conectar un computador Windows con un Mac, y que yo quería conectar un computador Windows con un GNU Linux, que pudiera funcionar en cualquier máquina de cualquier tamaño. Entonces, si yo quería conectar, por ejemplo,
un servidor con un cliente que se pudiera dar. Que si yo quería conectar un mainframe con un computador personal, se debió dar. Ahora en este momento, por ejemplo, el celular, que yo quería conectar el celular con el computador, pues se debiera dar. Y también igual el teléfono, perdón, el televisor. Que el televisor se pudiera conectar a internet. Entonces, la forma en que se comunica, bueno, eso ya lo vimos ahorita, los diferentes niveles, parece que se copió esa otra, ya lo habíamos visto ahorita, en cómo funciona TCP/IP. Bueno, igual, aquí dice que el emisor genera un bloque de datos y realiza una petición de comunicación al protocolo. Ah, sí, eso lo vimos ahorita. Parece que copié de nuevo la... Entonces, los niveles que tenemos aquí, el modelo TCP/IP, miren aquí. Por ejemplo, aquí está el modelo TCP/IP, aplicación, transporte, internet y red. Por ejemplo, aquí el modelo TCP/IP aplicación reemplaza estos tres, aplicación, presentación y sesión. Esos tres, acá en TCP/IP es uno. Transporte con transporte, acá se llama internet y acá red. Y red está debajo, o sea, no está en el mismo nivel que en la derecha. Y está enlace de datos físico, que no están. Entonces red hace por dos. Enlace de datos y físico y red. Y aquí está agregado uno que se llama internet. Entonces la primera es la capa de enlace a datos. Esta capa de enlace de datos es la que conocimos allá en OSI, que se llamaba red física. Entonces aquí está especificado todas las características del hardware que se utilizará para conformar la red. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los aparatos están en esta capa. Todos los aparatos que ustedes buscaron en el taller que yo les dejé hace 15 días, que eran los dispositivos de red, todos esos dispositivos funcionan en esta capa. Y también esta capa, como lo vimos en la clase pasada en el modelo OSI, también se refiere a las conexiones eléctricas y mecánicas de la red. Entonces, en este nivel hay unos protocolos de ejemplo que son el Ethernet, el inalámbrico, el de modem, el de fibra óptica. Cuando hablo del protocolo I3 y IEEE, lo que vimos el 82011, el 82.10 y 4 y 3. Entonces la información que llega aquí a esta capa se transmite por modem, por fibra óptica, por Ethernet, por inalámbrico. Se transmite ya sea por cable o por medio guiado o medio no guiado. Entonces, este protocolo debe tener en cuenta que se codifica la información y que cuando llega allá se decodifique. Entonces, aquí el emisor, perdón, estamos hablando. Entonces, aquí se deben realizar las siguientes funciones. Transmitir los datos binarios. Se debe detectar, y si se detectan, se deben corregir los errores que se produzcan cuando se transmite entre un emisor y un receptor. Debe haber un control de flujo. ¿Para qué? Para que evite la saturación del receptor, o sea, que no le vayan allá todos esos paquetes así todo de una vez. Y debe haber un control de acceso a medios compartidos. En este nivel se manejan los protocolos IEEE
triple los que vimos la vez pasada. Aquí también se pueden encontrar comunicaciones como HAL duplex o full duplex. También se puede medir, por ejemplo, velocidades. Por ejemplo, en esta capa o en este nivel es donde podemos encontrar las tarjetas de red, es donde podemos encontrar el router, es donde podemos encontrar el módem y otros dispositivos que ya ustedes buscaron. Después está la capa de internet, como lo ven ahí de amarillito, está la capa de internet. Esta capa de internet controla el movimiento de los paquetes alrededor de la red. Esta capa también es conocida como capa IP y esta capa acepta y transfiere paquetes para la red. Y en este nivel está encargado de direccionar y guiar los datos desde el origen hasta el destino. O sea, este nivel es el que se encarga de ponerle la dirección, o sea, ¿cómo decir? La tarjetica. Bueno, este paquete va para la calle 38B con carrera 18, entonces eso se lo pega ahí y lo manda. Por ejemplo, las funciones de este nivel, del nivel de internet, se nivelan o se igualan al nivel 3 del modelo OSI. Entonces, aquí también se debe fragmentar la información en partes más pequeñas, que son llamados paquetes. Se debe enviar paquetes por la red y cada paquete viaja de forma independiente hacia el destino. Y todos estos paquetes atraviesan todas las redes que puedan. Y el encaminamiento quiere decir que él debe buscar un camino entre todos los posibles para que los paquetes lleguen a su destino. Esta capa que ustedes ven aquí es la que incluye el protocolo IP. O sea, en este nivel está el protocolo IP. Bueno, en otro lado. El protocolo IP, que es el más famoso, es el protocolo más famoso de enrutamiento. El protocolo IP se encarga de ponerle una dirección IP al paquete. O sea, él le da la dirección, bueno, tú vas para tal parte, para el barrio Boston. Entonces ahí está la dirección. El protocolo IP también permite comunicación de host a host y también permite fragmentación. Más adelante vamos a ver lo que es dirección IP. Pero no confundamos protocolo IP con dirección IP. Cuando aquí utilicemos el término IP, así solamente, cuando se vaya a utilizar IP solamente, se aplica tanto como protocolo, o sea, protocolo IP. ¿Ya? Cuando se utiliza el término IPv4, se va a aplicar solamente a las direcciones IPv4. O sea, IP versión 4, porque hay dos versiones, versión 4 y versión 6. Y cuando se diga IPv6, entonces esto solamente se va a aplicar a las direcciones IPv6. En este nivel también hay otro protocolo que se llama ARP. Hay otro protocolo que es el ICMP. Yo creo que esa era la tarea la que le iba a dejar. Allá en los protocolos. Está también la capa de transporte. Después de esto viene la capa de transporte. Entonces la capa de transporte, como su nombre lo indica, es la que se encarga de llevar los paquetes
por la red. Ya esa es la capa que garantiza que la transmisión sea fiable, que los datos lleguen al destino sin error y que lleguen en el mismo orden en que fueron enviados. Y las principales funciones que tiene es que este nivel se encarga de establecer una conversación entre el emisor y el receptor. Y también debe controlar los errores que se producen en la transmisión y debe ordenar los paquetes cuando lleguen al emisor. O sea, este man tiene que cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Yo de aquí de la playa quiero mandar 10 paquetes para allá, para la ciudadela, para el estadio metropolitano. Entonces yo le digo, mira, este paquete que va aquí tiene que llegar así. Por ejemplo, el globo. Vamos a mandar un desayuno, ¿verdad? Pero ese desayuno tiene globo, tiene la canastica, tiene jugo de naranja, tiene fruta, tiene yogur. Entonces viene el man y dice, bueno, listo, yo voy a llevar esto, pero me toca desarmarlo para poder llevarlo bien y que cada pieza llegue completa ya, porque si yo lo llevo completo, ñala, se me puede desarmar, me puede dañar y dale, listo. Entonces, él contrata a 10 personas más o a 9 personas más, entonces son 10 y entonces él empieza a llevar y dice, bueno, listo, vamos para el estadio metropolitano. Entonces pueda que unos cojan por la circunvalar derecho, algunos que se metan por la 46, lleguen a la Murillo y de la Murillo cojan derecho para el estadio, otros que cojan por la vía 40, calle 30, Simón Bolívar y lleguen al estadio metropolitano. O sea, muchas rutas. Entonces, cuando lleguen al estadio, tiene que esperar a todos, a los 9 o a los 9, sí, si él llega primero o alguno llega primero, él dice, el que llegue primero tiene que esperar, porque yo soy el primero que debe entrar. Y cuando llega, él dice, bueno, listo, dame los globos, dame esto, dame, y arma el paquete y ya lo entrega. Entonces, él debe ordenar los paquetes cuando llegan. Entonces, la capa de transporte tiene que garantizar que los paquetes lleguen sin error. Y si alguno llegó con error, debe mandar a buscar de nuevo ese paquete. Por ejemplo, en el ejemplo que tuvimos anterior, si se reventó un globo, nada, eche para atrás y vaya y busque otro globo para que me lo manden de nuevo. Aquí hay unos protocolos en esta capa que funcionan, que son el protocolo TCP, el protocolo UDP y el protocolo SCTP. Hay dos protocolos importantes en esta capa, TCP y UDP. No se los explico ahora porque esos dos protocolos se van a explicar a profundidad en la otra clase. Está la capa, la otra capa que se llama capa de aplicaciones. Esta capa de aplicaciones es la que, como ustedes ven, miren arriba, está la de arriba. Es la que tiene ustedes enfrente ahora mismo. Aquí el usuario interactúa, por ejemplo, con el correo electrónico y la mensajería. Y esta capa gestiona la comunicación. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos que preocuparnos porque se comunique o dónde llegue la información. Ustedes solamente envían y ya. Esta capa como parecida ya la del OSI. Entonces, esta capa incluye la funcionalidad de los niveles 5, 6 y 7 del modelo OSI. O sea, aquí en vez de hacer 3 capas, se hizo una sola. Y se facilitó los servicios de comunicaciones, como transferencia de archivos, como correo electrónico. Entonces, aquí están lo que son los protocolos FTP, Telnet, FTP, que también se da aquí en esta capa de aplicación. En esta capa de aplicación se ve el DNS, se ven los servicios de directorio, se ven los protocolos de enrutamiento. ¿Qué otra cosa se ve aquí? Por ejemplo, el DHCP, el sistema de nombres, se ve el NIS en esta capa de aplicación.
están los servidores. Los servidores FTP. Y demás. Entonces, estas son los cuatro niveles. El nivel de aplicación, el nivel de transporte, el nivel de internet y de acceso a la red del modelo TCP/IP. Ustedes deben investigar más, o sea, acerca de estos cuatro niveles. Ustedes deben buscar qué dispositivos se manejan en estos niveles, qué protocolos se manejan en cada nivel. Cómo empaqueta el nivel de aplicación la información que recibe para pasársela al transporte, así como lo vimos ahorita, y el transporte se lo pasa a internet y el internet se lo pasa al acceso de la red. Y ahí en ese último nivel se envía la información que la recibe el otro y lo hace invertido, o sea, primero lo desempaqueta acceso de la red, se lo manda a internet, después internet a transporte y después de transporte a aplicación. Ahora vamos a ver lo que son las operaciones de TCP/IP. La primera operación que tenemos es la de encapsulamiento. Encapsular quiere decir meter algo en un recipiente, una cápsula, encapsular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando una aplicación envía una información, los datos deben ser encapsulados o metidos dentro de algo, o sea, para que esos datos puedan enviarse, porque los datos no se envían así como así. Por ejemplo, cuando usted escribe un correo electrónico, como está ahí en el ejemplo, lo que hace es que el nivel de aplicación los va encapsulando. Miren cómo se va agregando. Primero son datos, ¿verdad? Después segmentos, después datagrama y después de trama. Ese es el proceso de encapsulamiento. Los datos inicialmente que vienen de la aplicación, a eso se les añade una cabecera de datos para el transporte. Y entonces a este conjunto de datos se le conoce como segmento. Cuando el segmento pasa al nivel de internet, se le añade una cabecera de datos para que se identifique por internet, o sea, la dirección IP. Y aquí ya cuando tiene esto se le llama datagrama. Y cuando el datagrama pasa a la nivel de enlace, se le integra a una trama de Ethernet. Ese es el proceso de encapsulamiento. Y también está el proceso invertido, que es el de multiplexación. Entonces, cuando un computador que está conectado a la red recibe la trama, o sea, este es el proceso contrario, ¿ya? Entonces, él extrae la cabecera de Ethernet de la trama, analiza la dirección a donde llega y comprueba que el destino del mensaje sea ese. Entonces, lee la trama, obtiene la información, la manda para arriba, ya eso es un datagrama. Cuando está en el datagrama, lee la información que tiene y la envía a aplicación. Entonces, este es el proceso invertido del otro. El otro se llama encapsulación y este se llama demultiplexación. Y está la otra operación que se llama encaminamiento IP. Entonces, encaminamiento quiere decir que la IP, que por ejemplo el protocolo debe determinar hacia dónde debe llevar esa información. Entonces, si la dirección de red destino está en la misma dirección de red actual, el paquete se entregará a nivel de enlace de datos. ¿Ya? O sea, ¿qué es esto que quiero decir? Que si usted va a enviar un paquete de datos, o sea, un paquete de un celular a otro, y ese celular está ahí mismo, por ejemplo, dos celulares, el de usted y el de, por ejemplo, el de su papá. Cuando usted envía el celular de su papá y ellos están en la misma casa y están conectados a la misma red Wi-Fi, lo que hace es que la dirección de IP
a donde le va a enviar el mensaje, él ve que es la misma. O sea, él dice, hey, pero si esta dirección IP está en mi misma red. Entonces lo que hace un encaminamiento y se lo entrega. Pero cuando el destino se encuentra en otra, por ejemplo, que usted le va a enviar, usted me va a enviar algo a mí, entonces el paquete se va a encaminar a través de la puerta de enlace del router para que salga de la red local. Y él se va a encaminar así como en el video que les mostré. Él se va a llenar y va a arrancar para llegar hasta acá. Entonces, hay dos tipos de encaminamiento. Uno que se llama estático, que es cuando usted cuando usted pone manualmente la IP del equipo, que usted abre el equipo, le dice, bueno, vamos a colocar esta red 192.168.0.1. La puerta de enlace es tal, el gateway es tal. Y la otra es cuando es encaminamiento dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que el switch es el que el router es el que le va a dar la IP a usted. Cuando usted se conecta a un router, este router le manda la dirección a usted. Entonces el celular se conecta, usted no necesita conectarse, o sea, usted no necesita escribirle una dirección IP al teléfono o una dirección IP al computador o al televisor, porque eso se lo brinda el router con un servicio de HCP. Las aplicaciones TCP/IP, o sea, ¿en qué se aplica? Él se aplica. Aplicaciones TCP/IP son los comandos, o sea, los comandos y utilidades de TCP/IP que tenemos. La mayoría, por ejemplo, ya Windows los trae, ya no hay necesidad de instalarlo. Cada uno de estos hace una función y, por ejemplo, Hostname hace una cosa, Ping hace otra, ARP hace otra. Entonces, miren, son las 8:30. Entonces, ¿cuántos sabemos aquí? 8. Bueno, de los 8 van a escoger un comando de estos, cualquier comando de esos. Entonces, usted va a investigar para qué sirve cada comando. Hace un ejemplo de cada comando con un parámetro y eso. Le toma un screen y lo envía al chat de esta reunión. Entonces tienen 15 minutos para que por favor me envíen eso. Consultan escojan uno. Ojalá no sea el mismo para todos, o sea, escojan uno. Hay 14, hay 12. Escoja uno usted y haga el ejemplo. O sea, profe, para no repetirlo, porque cada uno no escoge un número y lo escribe en el chat, y así no escoge el de otro compañero. bueno, voy a ponerlo en orden en orden alfabético. Entonces, Juan Amaya utiliza el PIN, Dylan Aponte, el ARP, Luis Ferreira utiliza el IP-Confi, Andrés Palmesano utiliza el Tracer, Alessandra Peña utiliza el NSStat, Joshua utiliza el NSLOCUP, Boris utiliza el router y Luisa utiliza el NBT-Stat. Y
hacer un ejemplo. Y me lo mandan. Eso va a ser una nota. Profe, disculpe, me repite que se le escucha entrecortado. Hacemos un ejemplo del tema que le tocó a cada uno. Exacto. O sea, perdón, es que esto estaba alto. Lo que ustedes van a hacer es que, miren, vamos a poner aquí. Por ejemplo, no sé si ven ahí. Si ven la pantalla negra. Sí, señor. Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a hacer primero que es hostname. Yo digo hostname y él me va a dar el nombre del computador. Y puedo decir hostname para ver qué más tiene, o sea, le pongo una interrogación para ver, perdón, es así. Para ver el nombre del comando. Miren que ahí está el nombre del comando. Hostname. Otro que vi por ahí es, por ejemplo, telnet. Yo no creo, no sé si le tocó a alguno. Por ejemplo, telnet, ¿para qué significa? Ah, no, telnet no. La telnet se utiliza de otra forma. Telnet es para conectarme. O es telnet. No me acuerdo cómo se escribe, espérate. Por ejemplo, sí, telnet. Nets. Por ejemplo, ahí está el Nest. Net, profesor. Por ejemplo, está el Nest. Vamos a ver para qué sirve. Miren, aquí está Nest. Entonces, yo le doy interrogación y él me dice uso de Nest. Alias, contexto, equipo, ¿para qué sirve? A nombre de dominio, nombre de contraseña. Los siguientes comandos están disponibles. Adiciones, todo eso. Estos son parámetros del Nest. Entonces yo voy a utilizar. Lo que pasa es que como ustedes van a hacer los otros, o sea, ¿para qué se los voy a realizar? Es más fácil. Entonces usted va a hacer un pantallazo de esto negro, por ejemplo, ejecutando. Por ejemplo, yo puse hostname, y ya le tomo el pantallazo. Si quiero saber para qué sirve, también le tomo el pantallazo. Es hostname. Él no tiene más nada. Obtener Mac. Get Mac. Esa es la Mac. Miren, ahí yo tengo las Mac. Por ejemplo, yo quiero saber qué más, para qué más funciona esto. Entonces, mira, aquí dice que obtiene el Mac del sistema. Formato. Esta herramienta habilita al administrador para mostrar la dirección MAC para adaptadores de red de un sistema. Entonces, si yo pongo detmat S o en las U o en las P, si tiene una contraseña, o en las FO o NH o en las B. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el las B. Entonces, miren, red local, él pone, mire cómo sale antes. Aquí no salía sino la dirección física. Ahora pone el nombre. Miren, red local, VirtualBox, Ethernet. Y me aparece otra cosa, en la B. En las S, vamos a ver qué pasa con el las S. En las S. Se esperaba un valor. Ah, bueno, aquí el S y el sistema. A donde yo me quiero conectar. Bueno, no, o sea, no lo hago ahora porque tendría que tener un nombre de un sistema. El las S es, por ejemplo, el sistema al que yo me quiero conectar. Por ejemplo, es que no me sé los nombres de los otros computadores para obtener la MAC de esos computadores. Que
que no me acuerdo. Tendría que ver los nombres a los otros computadores. Entonces, usted utiliza uno de estos comandos y me envía la información. Ya creo que, por ejemplo, ya Luisa mandó el de ella. El de ella era netstat. Y el ejemplo, Luisa, o sea, necesitamos un ejemplo que esté funcionando. netstat menos Sí, A. estoy tratando de poner el menos A, pero no me lo está reconociendo. Por ejemplo, el de Luisa, así, mira. Vamos otra vez a... Voy a ver si lo pongo en minúscula para ver si me sale. Ah, es que tiene un espacio, ya. ¿Cómo hacía un ejemplo, profesor? Un ejemplo. Por ejemplo, yo utilizo el getMath. Miren que utilicé el getMath en las B. Y ahí está un ejemplo. Por ejemplo, a Luisa le tocó el NBT stat menos A. Perdón, Nibda casi se va la luz. Por ejemplo, esto fue lo que me mandó ella. Ella me mandó esto, NBT. Entonces muestra las estadísticas del protocolo y las conexiones actuales TCP/IP. Entonces, el estado, por ejemplo, si yo quiero saber el estado del adaptador, yo le doy menos A. Ya, el menos A. Ah, pero debo darle un nombre. Por ejemplo, 192.168.0.3. Vamos a ver. No, tengo que mirar las IP. Y él revisa. Perdón. Por ejemplo, mi IP es la 192.168.56.1, ¿verdad? 012. Ah, bueno. Entonces, NBT está es 012. NBT stat menos A. Bueno, como es él tiene que ser otra dirección, no la misma. No sé qué más para ver. Vamos a ver si está la 11. Si no lo pueden hacer, pues porque algunos se necesita de que haya otro equipo ahí al mismo lado. Por ejemplo, este es el 12, ¿verdad? Lo que pasa es que, ya entiendo. Yo no lo puedo hacer porque es que, claro, me coloca direcciones IPv6. Entonces eso nada más funciona con IPv4, o sea, la mayoría no tiene, claro, utiliza ahora el IPv6, o sea, muy poco utiliza la IPv4 y esto funciona más que todo con el IPv4. Pero si usted lo puede hacer allá, mándelo, mande el ejemplo. Vaya haciendo el ejercicio y me manda el ejemplo. Voy a tomar agua, ya vengo. Después poder colocar la diapositiva donde están los nombres, por favor.
Plus DNS, ese es Plus DNS. Vaciar memoria de caché. Creo que es ese Plus DNS. Sí, profesor, ese mismo. Ok. Se cambió esto. ¿Quién levantó la mano? Iván Lafori. ¿Y por qué ahora no puedo pasar? ¿Qué necesitaba? Bueno, Iván aquí escribió. Creo que fue el que escribió aquí. Acabo de conectarme, ya que no tenía luz. Exacto, ve la grabación. Estamos haciendo un ejercicio. Porque no puedo pasar. Ya no me deja pasar hasta la última. Ah, bueno, esa era la actividad. Estamos en la actividad. Bueno, muchachos, miren. Ya que ustedes están haciendo la actividad, voy aquí a dejarles la anotación. Ya faltan 15 minutos para acabar la clase. Entonces, antes que se acabe la clase, les comento que entra la Semana Santa, ¿verdad? Y nuestra próxima clase es el 9 de abril. El 9 de abril vamos a ver 3 temas: TCP, UDP y protocolo IP. Entonces, como ya no habría más tiempo, porque el 9, ya el 16 es la sumativa virtual. El 16. Sí, el 16 es la sumativa virtual. O no, tengo que mandar a aplazar para el 23. Sí, señor. Porque nosotros entramos tarde. Ustedes entraron tarde, no yo. Ustedes entraron tarde, entonces me deben 1 hora. Yo la voy a mandar a aplazar. Y el 16, el 9 que entremos, hay una actividad, ¿verdad? En Moodle yo les voy a dejar, como no hemos hecho nada, o sea, apenas vamos a hacer una actividad ahora y no hemos hecho más nada. En Moodle yo les voy a dejar una actividad. ¿Y qué consiste la actividad? Hay 3 temas, ¿verdad? Uno que es protocolo TCP, el otro que es protocolo UDP y el tercero que es protocolo IP. Entonces, como ustedes son 3 grupos, cada grupo va a escoger un tema. El grupo 1, por ejemplo, el grupo 1 que es Andrés Parmesano, Pablo Hoyo, Boris Romo, Luisa Ruiz y Diógenes Díaz, les toca el tema de TCP. El grupo 2, que es Juan Amaya, Iván Lafori, Alessandra Peña, Diego Reales, Yair Zuluaga, les toca el UDP. Y el grupo 3, Dylan Aponte, Luis Ferreira, Luis Fontalvo, Josué Alquiroz y Daniel Reyes, le toca el protocolo IP. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer una investigación acerca de esos 3 protocolos, cada grupo. Van a socializarlo ese día
O sea, van a subir el formato PDF de esos 3 protocolos y ese día ustedes van a exponer ese tema, o sea, el TCP, el UDP y el IP. Y yo les voy a respaldar por si acaso hay algún tema que no se entienda. Entonces yo entro ahí y digo, bueno, es esto y así, asado. Yo en Moodle se los voy a dejar para que ustedes mientras están haciendo la actividad vayan preparando esos 3 temas. Cada grupo tiene un protocolo. Protocolo TCP, el protocolo UDP y el protocolo IP. Después vamos a ver qué es IPv4 y IPv6. Cómo se coloca una IP en un computador, cómo se coloca la puerta de enlace, cómo se coloca la máscara de red. Y vamos a aprender a hacer subredes. Una subred, qué es eso de protocolo IP y todo el contenido. IPv4, cómo subnet, cómo subnatear. Bueno, tracer, el tracer es eso para saber, por ejemplo, cómo los paquetes van de un lado a otro. Para eso es el tracer. ¿Para qué sirve tracer? Tracer sirve para yo poder saber si hay una pérdida de paquetes, cuántos minutos se dura, cuántos milisegundos se dura en ir un paquete de un lado a otro. Por ejemplo, el ping es el más fácil. Ping, y tú le das ping y la dirección. Por ejemplo, tú le das ping 192.168.0.1 y te contesta el router. El ipconfig para saber tu dirección IP. O sea, tú no sabes cuál es tu dirección IP, entonces tú le das ipconfig. El ipconfig también tiene otros parámetros que son para hacerle release a tu IP. De pronto tu IP no es válida, entonces tú le das un release. Y si tú quieres obtener una IP válida, le das renew. El tracer es para tú saber, como dice aquí Luis Ferreira, como dice aquí Andrés Parmesano, para determinar la ruta de destino, a dónde debe llegar cada paquete. Él empieza a hacer saltos, él te va a mostrar los saltos hasta que llega. Cuando él te muestra unos asteriscos, es porque ese salto no te respondió. Él saltó y se perdió por ahí, o sea, no encontró una forma de devolverte la llamada o de devolverte dónde estaba, decirte estoy aquí, pero no supo mandarte la dirección de destino. El tercero, por ejemplo, sí ya te dice, hey, ya llegué a Telefónica. Después el cuarto te dice, llegué a Internet, por allá llega a la primera vez, al 18, él mira que no le contesta. Y se salta al 19 y sí le contesta. Por ejemplo, aquí el Flux DNS, el que mandó Luis Fernando, Flux DNS para vaciar el caché. El ipconfig también te puede mostrar la memoria caché de todos los DNS. Si tú le das display DNS, él te muestra todos los lugares a donde fuiste. Registre DNS también te sirve para eso. Luisa también aquí hizo un NBT stat -n y mira que le mostró, por ejemplo, el Wi-Fi. Te mostró el Wi-Fi, te mostró que tiene el 2021, tiene nombre TADI. No sé si es un computador que tiene ese nombre, el TADI.
O un celular que tiene el nombre Taddy. Ah, tu equipo. Bueno, ese es el nombre del equipo, Taddy. Aquí está también Luis Ferreira, que hizo con el IP-Confi. Bueno, ahí está otra vez el IP-Confi. Boris dice que no puede hacerlo porque el cargador de su portátil se le dañó. Y entonces nada más hicieron 3 personas. Andrés. Profe, intenté hacerlo en el celular, pero me sale que no tengo permiso. Me sale IPv4. ¿Cuál te tocó a ti? Road. Road. Claro. Profe, el que usted me puso a mí solamente es para saber el nombre del computador, ¿qué? El primero. No, yo te coloqué el PIN o el ARP, uno de los dos. El hotname no, porque el hotname es el más fácil. Por ejemplo, aquí en el orden alfabético estaba, pero se salió Juan Amaya, te coloqué PIN. Yo soy el primero. A Dylan, ARP, a Luis Ferreira, el IP-Confi, a Pablo, Tracer. Andrés Parmes, Tracer, ¿a quién fue? A Luisa, aquí habían 8, no sé, alguien entró ahora nuevo. O se salió. Hey, profe, yo acabo de entrar también, profe. Pablo yo. Sí, tenía problemas con el internet, entonces para no molestar ahí, porque en mi casa también trabajan así de noche, remoto, entonces para no molestar con eso, espera mejor que yo terminara y yo apenas ahora que me acabo de conectar a la clase. Bueno, entonces ves la clase para que entienda lo que estamos haciendo. Y Sí, ya me toca ver la grabación. Escoges uno del 9 para abajo. NBT Stat, Telnet, Nets o GetMat o PadPin. Ok, profe. Dale. Pues muchachos, ya saben la actividad. Voy a colocar en Moodle. Profesor, eso que usted dijo, que uno puede cambiar la IP del computador. Sí, siempre y cuando, por ejemplo, tú puedes cambiarla, ¿verdad? Pero tienes que saber, primero, para qué la quieres cambiar. Y segundo, tienes que tener bien claro el rango de IP a donde estás conectado. O sea, donde tú estás conectado, el router de tu casa, él tiene un rango de IP predefinido. Él dice, yo voy a entregar la IP desde el 1 hasta el 20 o hasta el 30. Y si tú pones 31, 32, él no te va a aceptar eso. Ahora que veamos direccionamiento IP, IPv4, direccionamiento IP, ahora que veamos eso, mira, vamos a mirar cómo colocamos la IP en una IP fija. De pronto usted tenga una impresora y a la impresora se le debe colocar IP fija porque como tú debes estar imprimiendo y eso le cambia la IP. Por ejemplo, hoy tiene una IP y mañana puede tener otra. Entonces, cuando tú quieras imprimir, él va a imprimir a la IP que tú tenías hoy o ayer. Entonces, como ya no es la misma, se te va a ir error. Entonces, la impresora, la mayoría de cosas, la mayoría de veces se les coloca la IP fija, encaminamiento estático, como estamos hablando ahorita. El teléfono celular siempre es encaminamiento dinámico, o sea, dirección dinámica. Porque el celular, uno va a llegar a una casa, entonces, ¿cuál es tu dirección IP? No, él siempre es automático. Entonces, Sí, vamos a ver eso. le iba a decir porque yo había tenido, hace un año, había tenido un problema con acceso a una base de datos en un servidor, entonces me daba
tenía como que cada día estar registrando la IP, porque la IP como que era dinámica, entonces me dijeron que tenía que llamar al distribuidor de red. Exacto, y ponerlo fija. Exacto. Bueno, entonces terminan. Los que no hayan terminado, yo voy a poner un link, un enlace también. Yo voy a poner un enlace en Moodle para que también suban esto. O sea, esto lo pegan, esto que está aquí lo pegan para que puedan tener la nota, porque aquí cómo les voy a poner la nota. Entonces, esto lo pegan en un PDF, en un Word, lo convierten en PDF y me lo suben a un enlace que voy a colocar en Moodle. Entonces, son dos actividades que tienen esta actividad y la exposición. La exposición que es de hoy en 15 días. Si tienen alguna otra pregunta, me pueden escribir. En Semana Santa voy a estar aquí disponible, o sea, si cualquier cosa, cualquier pregunta, voy a estar disponible, pero solo en las mañanas. Si usted me escribe en la tarde, y eso, lunes, martes y miércoles, que son días, entre comillas, hábiles. Muchachos, viene Semana Santa, por favor. ¿Qué iba a decir, Luis? Que le iba a preguntar, aunque yo creo que esto ya lo respondió el corte pasado, que si nosotros íbamos a modelar una red usando Packet Tracer o algo así. Al final, aunque eso más que todo se ve en redes 2, porque en redes 2 es más práctico. Primero tengo que enseñarles qué es direccionamiento IP para que ustedes puedan modelar una red. O sea, si ustedes no saben esto que está aquí, protocolo OSI, protocolo modelo OSI, protocolo TCP, protocolo UDP, protocolo IP. Si ustedes no aprenden eso, se les va a dificultar cuando vayan a modelar una red. ¿Por qué? Cuando ustedes modelen una red, tienen que mirar cómo van a enviar los paquetes, el router, el switch, el computador, qué direccionamiento IP le pongo, cómo voy a hacer para que el paquete pase de aquí para allá. O sea, ustedes tienen que prestar atención bien a esto. Y cuando ya ustedes sepan, por ejemplo, ahora la otra clase que vamos a ver es direccionamiento IP. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a crear una subred. Entonces ya ustedes saben crear. Cuando los manden a crear una subred, ya ustedes van a saber. Entonces, por ejemplo, dice, en esta red hay 5 computadores, pero de esos 5 computadores yo quiero que 3 estén en una red y 2 en otra, diferente, que no se vean. Entonces, diseñar cómo hago eso. Porque en tu casa, si tú le das pin al computador que tiene otro, te va a salir. Si tú le das pin al celular, te va a salir. Y así. Entonces, si no tienen más, muchachos, si no tienen más, otra pregunta, no sé. Dejamos aquí, le prestan atención al Moodle, por favor, que ahí también hay cosas. Yo voy ahora en Moodle voy a poner todo lo que hemos dado, más las 2 actividades estas que tenemos aquí. O sea, son 3 actividades que vamos a colocar. Esta, la del ejercicio la de las exposiciones y una actividad con respecto a los para el 23. Voy a ver si se las pongo las 3 enseguida para que salgan de eso. Las 3 notas. Entonces se buscan bien, exponen bien. Cada equipo tiene media hora para exponer. Traigan ejemplos. Hagan ejercicio, hagan ejemplos que puedan uno explicar bien. Llévenlo a la vida real. Por ejemplo, el protocolo de TCP, ¿para qué se utiliza? El protocolo UDP se utiliza para tal cosa. El protocolo IP sirve para esto.
el protocolo ya tiene unas tramas, tiene una cabecera, explicar cada partecita. O sea, eso no tiene ciencia. Es como estos que acabamos de explicar. No siendo más, muchachos, cuídense en estas vacaciones. Sigan las normas de bioseguridad, utilicen el tapaboca, lávense las manos cada 2 horas, guarden el distanciamiento. Si tienen que salir, que sea por algo necesario. Yo sé que ustedes son jóvenes y quieren divertirse, pero traten de hacerlo con cuidado. No, si van para alguna parte, no se quiten el tapaboca. Miren que desgraciadamente el COVID se llevó un familiar mío. Casi a nosotros 4 nos infectó y tanto que nos cuidamos, imagínense. Y esas secuelas son horribles, o sea, las secuelas del COVID después que se va, o sea, después que ya uno le dan de alta, no es que ya se acabó, no. Eso deja unas secuelas terribles. Entre más, ¿cómo es? Comorbilidades tienen las personas, más terrible es. O sea, yo a veces me siento bien, ayer me sentía bien, hoy me estoy sintiendo con malestar. Aunque yo no me dejo en el nombre de Jesús, yo sé que voy a ser sano y me va a sanar esto Profe, rápido, pero hay días en que uno se siente terrible. Cuénteme, te voy a decir una cosita con respecto a eso del COVID. no te oigo, no te oigo. No se me escucha bien. Ya más o menos se escucha entrecortado. ¿Pero qué decía? Con respecto a lo del COVID. Ajá, Bueno, vea, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene síntomas de COVID, se va a tomar esta cosa, este té. Usted pone a hervir limón. O sea, usted exprime un limón en el agua y lo pone a hervir con todo y cáscara. ajá. Y mientras esté hirviendo, usted le va a echar 4 aspirinas. 4 aspirinas. 4 aspirinas, sí, 4 aspirinas. Se va a tomar una toma diaria durante 5 días. Y listo. Eso La lo va a aspirina esa solucionar normal. enseguida. La aspirina ¿Cómo? que normal, de esa de que Aspirina venden de en la tienda. 500 miligramos. Ah, de 500. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. No, dale, eterno, profe, Qué porque terrible, vale. A veces hay días en que me siento, o sea, el cuerpo cansado, Dios mío, o sea, un agotamiento que uno dice, ¿qué pasa? Yo hoy me siento así. Eh, por ejemplo, me siento así con un revoltillo y eso es de eso ya. Y ahora estaba tratando de luchando, o sea, decía, tengo que dejar lo mejor de mí porque estoy en clase, pero a veces me siento con una pesadez. Pero bueno, eso lo deja el bendito virus ese. Entonces nos vemos dentro de 15 días, muchachos. Preparen las exposiciones y cuídense. Bendiciones. Nos vemos. Bueno, no nos oímos porque no nos vemos.